bien, bienvenidos a todos. Les va a servir mucho esta charla. Quienes están, por lo que veo, ya están metidos en el tema. No es un público nuevo. Va a haber un nivel interesante. Pues, muy bien. Mauricio, pues arrancamos. Gracias nuevamente por acompañarnos, por aceptar en estas horas un poquito ya trasnochado, pero también siempre dispuesto. Muchas gracias y ¿por qué no te los presentas? Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Yo soy Mauricio, soy mexicano. Yo tengo formación como ingeniero en computación. Tengo más años de los que me gustaría admitir programando y he hecho un poquito de todo. He desarrollado para web, he desarrollado para escritorio, aplicaciones móviles, videojuegos, hardware. Yo quedé enredado en este asunto de experiencia de usuario hace mucho tiempo cuando empecé a usar lentes. Entonces empecé a agobiarme de qué voy a hacer si no puedo ver bien, tantos años estudiando para acabar haciendo otra cosa, y empecé a preguntarme, ¿se puede usar la computadora? ¿Se puede programar si uno no puede ver? Eso fue lo que me llevó. Yo estudié en la universidad hace mucho tiempo, en el año 2000. Mi tesis fue precisamente sobre accesibilidad y era de cómo ayudar a las personas invidentes a utilizar la computadora para usar de la misma forma que una persona que tiene una visión completa. Sigo usando lentes, todavía veo. A partir de ahí, empecé a preocupar por el tema de lo que todavía era la me llevó a la usabilidad y la usabilidad a todo lo demás. Entonces aprendí a diseñar, aprendí a hacer animaciones en 3D, aprendí a hacer música, trabajé en la eventualmente para hacer trabajo de experiencia de usuario. Yo no sabía que así se llamaba, pero estaba metido en diferentes cosas. Empecé en el 2004, cuando empecé haciendo trabajo para un partner de una empresa que se llama ahora Google. Seguí trabajando, yo trabajando entonces mucho con empresas de diseño, lo que entonces era Macromedia, después con Adobe, empresas de tecnología. Y en el 2007 trabajé para Microsoft como uno de los evangelistas en experiencia de usuario. Me decían, tenemos una persona bien rara para este puesto, tiene que ser una persona que sepa de tecnología, que sepa programar, pero también que sepa diseñar, que sepa de mercadotecnia, que no le dé miedo hablar en público. Y yo dije, bueno, yo soy esa persona. Me quedé ahí, me fue bastante bien. Trabajé 5 años en Microsoft como evangelista de experiencia de usuario. En el 2009 me dieron un reconocimiento de Best in Role Worldwide, que significa que en ese año yo fui el mejor en todo Microsoft, en todo el mundo, haciendo lo que yo hacía. Lo dejé en 2011, empecé a trabajar por mi cuenta, creé un despacho donde empecé a trabajar como consultor en diseño de experiencia de usuario en Ciudad de México. Y seguí trabajando en temas de comunidad. Me gusta mucho desarrollar cosas, entonces me invitaron en aquella época a participar en la comunidad de Nokia Developer Champions, haciendo aplicaciones para teléfonos Nokia. Después a la comunidad de BlackBerry Elite Developer. Y en 2015 a la comunidad de Microsoft Regional Director, en la cual todavía participo, y al grupo de Google Developer Experts, como parte de un equipo de diseñadores de experiencia de usuario. Estuve trabajando por mi cuenta hasta el año pasado, donde me hicieron una oferta que no pude rechazar en una empresa de e-commerce. Y pues en el inter de todo eso trabajé como mentor para el programa de aceleración de startups de Google, que se llamaba entonces Google Launchpad Accelerator, ahora Google Startup Accelerator. Apoyé mucho como mentor en diferentes aceleradores de startups y profesionalmente desarrollando sobre todo empresas en sector financiero, en fintech. Desarrollé proyectos para bancos chiquitos en Colombia y desarrollé proyectos para el Banco Mundial. Lo siento, aún no sé cómo ayudarte con eso. Esa es Janet. Pues haciendo proyectos de experiencia de usuario, viajaba mucho. Me ha tocado trabajar en proyectos un poquito de todo, desde Asia hasta América, desde Canadá hasta la Patagonia. Y en 2014 con unos amigos fundé una comunidad que se llama UX Nights, que empezó de una forma muy inocente, como un grupo de personas que nos juntábamos a tomar café en la noche para hablar de UX, y se salió de control. De repente llegó
demasiada gente, nos corrieron del café porque hacemos mucho ruido. Entonces decidimos hacer algo más grande, que se convirtió en un evento mensual que ahorita todavía se replica en 5 ciudades una vez al mes. Es lo que hago, escribo, enseño sobre UX, sigo participando en comunidades. Ahorita soy parte del consejo para el UXPA, la User Experience Professional Association en México. Y así. Y aparte que trabajo en un e-commerce, se llama Coppel, y tengo a mi cargo un equipo de 55 profesionales de experiencia de usuario que trabajan en mi equipo. Entonces, la vida es buena. La vida es buena para quienes agradecido más también. Entonces, pues gracias, Mauricio, nuevamente. Ahora ven por qué está él inaugurando nuestras sesiones de preguntas y respuestas. Pues de entrada, ¿tienes por ahí, Mauricio, ya las preguntas que hicieron en su registro? ¿Sí? Que son diversas y bastantitas, que nos daría toda la hora para contestarlas incluso. Pero tenemos aquí espacio, ya veo que están aquí también participando nuevas personas que se unieron, para que nos dejen su pregunta aquí en el chat. No les dé pena. Somos amigables, no nos vemos. Hagan su pregunta, aquí lo responderá Mauricio. Pues empezamos, Mauricio, con algunas de las preguntas que te hicieron los que se registraron al evento. Sí, por supuesto. Algunas de estas, creo que les faltaron algunas palabras o no las alcanzo a leer todas aquí. Si pudieras ayudarme con algunas de ellas. Por supuesto. Ahí ya lo vi. Ok. Me voy a ir así como están aquí y voy a tratar de contestar rápido, pero si quieren que profundicen algo, nada más díganme, ¿va? Me preguntan de Argentina, Josi, de Argentina, ¿usas LeanUX? Sí uso LeanUX, pero no de manera pura, sino es una adaptación. He encontrado que LeanUX funciona muy bien en entornos ágiles, sobre todo en startups que están súper enfocados, y es un buen punto de inicio. Pero cuando ya tienes un producto y hay que darle mantenimiento, LeanUX sale sobrado y es lento para darle mantenimiento a algo. Aquí yo insisto mucho en que diferentes procesos tienen que ajustarse a diferentes momentos en el ciclo de vida de un producto. LeanUX es buenísimo para empezar algo, sobre todo cuando uno tiene prisa. También uso mucho Design Sprint, que lo combino con algunas cosas de Lean para empezar, y lo demás ya es seguimiento. Entonces, sí lo utilizo, pero por partes y según me conviene. Alejandro de México me pregunta, ¿qué tan rápido creo que se adopte o no se adopte el público mexicano al comercio electrónico? La verdad, Alex, es que ya estamos ahí. Y trabajando en e-commerce, te puedo decir que ha tenido un despunte muy importante desde hace 3 años. Más los puntos de fricción es porque todos los sistemas que hay alrededor del tema de e-commerce, desde las pasarelas de pago, los servicios de garantía, los seguros, las entregas, no estaban bien afinados en México. De hecho, en muchos países de América Latina es uno de los problemas por los que atraviesa el e-commerce, no tanto porque las experiencias en digital sean malas, sino por todos los servicios que están en postventa y por temas legales. Conforme empieza a crecer este asunto, que gigantes como Amazon y Mercado Libre han acelerado la generación de estas reglas, vemos que el comercio electrónico está madurando muy rápido. Este año vimos que creció casi un 300%. Y que pues la gente allá afuera, cuando se queda sin opciones, voltea a ver digital. Yo creo que todas las empresas ahorita tienen que estar listas para eso, y es todo ese rollo que hablan de transformación digital. No esperar a que las condiciones sean las correctas, sino estar listos para cuando las condiciones sean las correctas. Amazon fue creado en una época en que la gente se conectaba a internet por módem, por línea telefónica, y eso no los detuvo. No había estándares, no había navegadores, no había máquinas de 64 bits, no había iPhones, y aún así salieron. Entonces es poco a poco. Yo creo que hablando del público, la gente ya está lista. Tenemos más tarjetas de crédito y más ganas de comprar. Y las expectativas, de acuerdo al último reporte de Comscore, es que en los próximos 5 años todo el commerce se va a volver e-commerce. Es decir, incluso cuando acabe esta pandemia, la gente va a seguir comprando en línea porque ya les gustó. Diana Morales de México pregunta, ¿qué es lo más importante identificar en la experiencia de usuario? Yo creo que si lo tuviera que bajar a un par de cosas, debería ser
cuáles son las necesidades y cuáles son las fricciones que los usuarios enfrentan cuando quieren resolver un problema. Todo parte de ahí. Muchas veces proponemos soluciones sin entender cuál es el problema, y el problema debe ser siempre un problema del usuario. Entendiendo qué es lo que quiere el usuario y qué es lo que le molesta de cómo lo hace realmente actualmente, ahí se desprende todo lo demás. Entonces, eso, que es una parte como muy abstracta y para muchos hasta aburrida, es lo más importante, porque todo sale de ahí. Diego de Ecuador pregunta: ¿qué debe contener un login o un proceso de registro para motivar al usuario a continuar? Tengo mucho rebote en mi página justamente en el registro, pese a que son pocos campos y tengo registro con Google y Facebook. Ahí, Diego, lo mejor que puedes hacer es reducir al mínimo la cantidad de pasos que una persona necesita para poder identificarse. Ciertamente hay patrones como la combinación de usuario-contraseña para crear perfiles, usar correo electrónico, usar Facebook o Google, pero también hay que tener en cuenta que a muchas personas no les gusta compartir esa información porque son datos que son muy personales. Entonces, para un login lo que debe contener es la menor cantidad posible de trabajo para que la gente continúe. Y lo segundo, debe ser suficientemente fácil para que la gente lo pueda lograr con el menor esfuerzo posible. En e-commerce, por ejemplo, sabemos que una clave para ser exitosos es permitir a la gente compras sin necesidad de crear un perfil. En algunos casos, eso se ha resuelto creándole cuentas temporales al usuario muchas veces sin que se dé cuenta y borrándolas cuando el usuario termina de transaccionar. Al final, y ahorita que hablaba de cuáles son los objetivos del usuario, sabemos que ir a crear una cuenta o crear un registro no es uno de ellos. Más el usuario lo siente como un trámite. Entonces, entre más rápido y sencillo sea el trámite, más probable es que el usuario haga un registro. Entonces, si puedes conectarlo con cosas que ya tiene o preguntarle el mínimo posible de datos, por ejemplo, con que le preguntes el nombre y le puedes crear una contraseña al vuelo. Con eso es más que suficiente. O usando los datos que el usuario ya te compartió. En general, vemos una tendencia en el diseño de UX a que los procesos de login o de registro desaparezcan. Porque cada persona tiene un login para cada página, para cada servicio, y se vuelve muy complicado para ellos manejarlo. Entonces, mucha gente utiliza los gestores de contraseñas, creación o rellenado de formatos utilizando autocomplete. Entonces, con eso queremos reducirlo a que solamente le dé un clic y lo demás sea transparente. Pregunta Catria Oviedo de México: libros que recomiendes sobre el tema. Ok, va a sonar pedante, pero es una pregunta que me hacen tanto que creé una extensión de Google Chrome para recomendar libros de UX. Lo voy a poner aquí en el chat. Y es una extensión que pueden agregar a su navegador y que todos los días les va a recomendar un libro diferente. Es gratuita, es sin costo y la estoy curando y actualizando constantemente. Todos los libros que están ahí los he leído. Si les falta o quieren algo más puntual, puedo compartirlos porque también tengo una presentación al respecto acerca de libros de UX, porque todo diseñador de UX que se respete tiene media docena de presentaciones para estas cosas. Así en rápido, de mis libros favoritos de UX, obviamente el diseño de las cosas de todos los días, de Don Norman, que es un libro que siente un poquito académico, pero tiene conceptos que son básicos para poder entender esto. El libro de arquitectura de información del oso polar, de Rosenbaum, que es un libro maravilloso y que tengo una copia de cada edición que ha salido. El libro de accesibilidad para la web, que está ahí en la lista y que es yo creo el mejor libro de accesibilidad que he leído. El libro de Sketching User Interfaces de Bill Buxton. Bill fue uno de mis mentores y es un libro que es precioso acerca de cómo prototipar cualquier cosa. También uno que está entre mis favoritos es Undercover User Experience de Celine Knowles,
que es un libro de cómo hacer experiencia de usuario sin que la gente se dé cuenta que estamos haciendo experiencia de usuario. Cómo hacer experiencia de usuario sin apoyo, sin presupuesto, sin gente, sin herramientas y sin permiso. Básicamente es el manual de User Experience de guerrilla. Y también uno que a mí me encanta es los elementos de experiencia de usuario, que ya está viejito el libro, pero es uno de los básicos. Hay muchos más y si me preguntan de libros puedo estar hablando toda la noche. Por eso hice la presentación, por eso hice la extensión. Todos son buenos y hay muchísimo también material en línea, videos, tutoriales, cursos que se pueden tomar de forma directa en web y sin mucho trámite. Pero en general esos son como mis 12 libros favoritos. Diana de Colombia pregunta, ¿qué tan bueno crees que es tomar decisiones arriesgadas en diseño saliéndose un poco de lo que ya está establecido? Es bueno siempre y cuando, Diana, hagamos ese cambio porque representa un beneficio para el usuario final. Si solo es tomar la decisión porque queremos explorar una idea, porque queremos ver qué pasa, porque es un experimento, se vale. Pero debemos tener en cuenta que el principal beneficiado de ese riesgo sea el usuario, que si las cosas salen mal, el usuario no lo termine pagando. Hay muchas tendencias visuales o de diseño como el brutalismo, que se puso de moda hace un par de años. Estos días, después del esquemorfismo, vienen tendencias que retoman mucho de ese ajuste a los temas que son una mezcla del offline y lo online y que se ven muy raras y son buenas, pero siempre es bueno antes de hacer esto probar un poco y entender quién es el que corre el riesgo ahí. Si el usuario es el beneficiado, entonces es un riesgo que vale tomar la pena. Ahí, lo mejor es diseñar usando datos, y si no tienes suficientes datos, puedes hacer una prueba A/B, que es algo bastante sencillo, y entonces el riesgo se reduce. Me pregunta Silvina de Argentina, ¿hay posibilidad de conseguir trabajo como UX siendo diseñador y no desarrollador? Sí, por supuesto, totalmente. El rol de diseñador de experiencia de usuario es como ser doctor o como ser arquitectos. Es decir, uno puede ser un doctor en muchas especialidades. No es uno solo doctor y ya. O yo no soy doctor, pero... O cuando uno es arquitecto se puede especializar en edificios o en hospitales o en centros comerciales. Siendo el trabajo de UX es un ecosistema muy amplio y muy fértil, y hay muchas partes de estos roles de experiencia de usuario que no requieren en absoluto saber cómo programar. Roles de diseñador de UI, de diseñador de interfaces, de diseñador interactivo, roles como UX Writing que ni siquiera saben diseñar visualmente, o roles de investigación o de coach de design thinking, no requieren saber programar. Ahora, para alguien que hace interfaces y que trabaja en digital, aprender a programar es algo que siempre ayuda. Y no es tan difícil, la verdad. Ciertamente requiere tiempo, pero yo conozco diseñadores que son muy buenos y que programan súper bien y no se consideran a sí mismos desarrolladores. Entonces, aprender nunca quita. Definitivamente se puede conseguir trabajo de UX sin saber cómo programar, pero si sabes programar, aunque sea poquito o aunque sepas entender código, eso te va a ayudar mucho, pero definitivamente no es un requerimiento del trabajo. Pregunta Gerardo de Argentina sobre experiencias de usuario en espectáculos por streaming. Hay muchos ejemplos muy buenos y empresas de muy alto nivel, Amazon con Amazon Prime Video, Netflix, HBO, tienen experiencias muy buenas. Yo creo que hablando de experiencias así gigantescas es lo que ocurrió en las últimas Olimpiadas, la página que construyeron para transmitir las Olimpiadas, donde se podían ver en la interfase diferentes eventos corriendo en tiempo real, donde la gente podía elegir qué cosa quería ver y qué no. Sí, debe haber en algún lado. El sitio ya no existe como tal, pero debe estar en YouTube o en alguna parte grabado un video de esa interfase. Era espectacular, y que de hecho empezó en China en el 2008, que fue el primer evento olímpico que se transmitió por completo vía internet y completamente gratuito a todo el mundo, y tenía capacidad multicámara
De hecho, en las Olimpiadas en Londres, los usuarios tenían la opción de elegir qué cámara querían ver desde la pista. Entonces, es un gran ejemplo de eventos en vivo. Hablando de eventos masivos, recomiendo mucho los conciertos que hace Apple, los iTunes Concerts, donde también se tiene selector de cámaras, se tiene opción de subtítulos, se puede interactuar con la gente y en los escenarios hay pantallas en vivo donde la gente puede ver la retroalimentación de lo que hace. Hay muchos ejemplos al respecto, pero creo que esos son sobre diferentes, sobre deportes, sobre contenido pregrabado en vivo y sobre eventos culturales o de música. Creo que son de las experiencias más memorables que yo recuerdo. Natalie de Perú pregunta: la experiencia de la landing page a la página de cotización de ventas en bienes inmuebles, casa, departamentos. Ok, voy a interpretar un poquito aquí. Las landing page son una pieza, un patrón de diseño súper importante, y que tiene sus propias características y tiene también reglas y buenas prácticas. Yo te diría, una landing page es una página que por lo general vive por sí sola, vive en una arquitectura aislada de otras páginas y es autocontenida. Entonces, para cotizar ventas de bienes inmuebles, lo que te conviene es, como decía hace rato en la pregunta del formulario, trata de colocar la menor cantidad posible de preguntas para el usuario, de forma que pueda cotizar lo más rápido que pueda. Si puedes agregar dentro de la página una calculadora o un simulador para que la gente pueda saber cuánto va a pagar, cuántos plazos o cuotas va a pagar, cuál es su depreciación, los intereses y demás, de forma que tenga retroalimentación inmediata, eso puede crear un argumento muy rápido para que la gente pida una cotización o pida más información, o al menos que deje algún dato donde se muestre que le interese más. La otra que te puedo recomendar, y que es un consejo específicamente para gente que hace web, prueba primero tu landing page en un móvil. Estos días, entre el 60 y el 80% del tráfico a tu landing page va a llegar a través de un smartphone. Entonces, verifica que tu página se ve y funcione súper bien en el teléfono, que cargue suficientemente rápido y que la gente pueda navegarla y pueda llenar la información y ver los resultados desde el teléfono. A partir de ahí, ya lo demás es lo de menos. Me estoy yendo muy rápido aquí. Si voy muy rápido o quieres que me detenga en algo, por favor, dígame, ¿sale? No te preocupes, Mauricio. Pues mira, ya nos dejó aquí una pregunta José, aquí en el chat. Podemos regalar un poquito a responderle a él. Sí. Y creo que complementa ya lo que decías sobre la experiencia híbrida, ¿no? Él dice: ¿cuál es la mejor forma para alguien que está empezando en UX de conseguir empleo y generar experiencia? Ok. Tres cosas que necesitas hacer aquí. Lo primero es generar un portafolio. Entonces, así como un diseñador gráfico tiene un portafolio visual, lo que hay que hacer aquí es un portafolio de experiencia. Justo el libro de los elementos de experiencia de usuario de Jesse Garrett describe la experiencia de usuario de un sistema en 5 capas. Una capa de estrategia, una capa de definiciones, una capa de estructura, otra capa de interacción y una capa de diseño visual. Los nombres los estoy traduciendo al vuelo, entonces sobre cada proyecto que tengas, dedícale a cada uno, hazle una paginita o un slide. Sobre el proyecto define cuál fue la estrategia, qué problema resolvía, cuáles eran los objetivos, cuáles eran las necesidades y así. En el segundo, define tus personas, define tu audiencia y acota el proyecto para mostrar cuál fue tu proceso. Sobre eso, haz una arquitectura de información. Sobre eso, crea prototipos y al final agrega el diseño visual. Si tienes por cada proyecto esas 5 capas, con 3 o 4 proyectos que tengas y seas capaz de explicarlos, no necesitas más. Y muchas veces ni siquiera tienes que llevártelo al código, que es lo que decía hace rato. No tienes que hacer una demostración completa del producto ya vivo. A veces no se puede, a veces son ejercicios, a veces son cosas que se hacen de forma interna para empresas.
Pero si logras explicar esas 5 cosas, con eso tienes el mejor portafolio. Lo puedes hacer sobre tus proyectos actuales o puedes buscar proyectos para desarrollar por tu cuenta, ya sea iniciativas propias o proyectos de startups o proyectos de la familia o simplemente proyectos que sean casos de estudio sobre algo que creas que sea mejorable. Piensa, por ejemplo, cómo se vería un cajero automático de Amazon. No existe tal cosa, pero es algo que puedes desarrollar usando esos 5 puntos para desarrollar un caso. Y si logras definir cuál es el problema que resuelve, cuáles son los usuarios a los que va dirigido, cómo funciona la arquitectura de la aplicación, tus bocetos de cómo se vería, y algunas, ni siquiera necesitas hacerlas todas, sino algunas pantallas que demuestren el acercamiento visual, con eso está súper bien. Si no tienes en tu trabajo actual experiencia para hacer eso, yo te recomiendo acercarte a las incubadoras de startups. Hay mucha gente que está tratando de emprender y que están buscando diseñadores que les puedan ayudar con sus proyectos. El asunto es que no siempre tienen plata para ofrecer un buen sueldo, pero te pueden pagar sobre el proyecto o puedes negociar con ellos para que te den acceso a lo que ellos hacen, o simplemente, yo lo he hecho, trabajar a cambio de que te dejen documentar el caso. Entonces, esa es una excelente forma de tomar experiencia. Otra forma de hacer esto rápido es haciendo sesiones de Design Sprint. Hay casos donde se puede aplicar un Design Sprint, que es una metodología de diseño donde a lo mucho en una semana puedes crear todo esto de una forma bastante profunda. En muchos lugares, cuando la gente va a pedir trabajo, más que pedirles estudios, más que pedirles cursos, lo que se pide es experiencia y capacidad demostrable. Entonces, en algunos lugares donde se hacen estas ferias de trabajo para diseñadores de UX, se invita a la gente para que desarrolle un proyecto en un día, o se le dé en estos días para que lo haga desde su casa, pero justo basado en esta estructura. Entonces, si diseñas 2 o 3 proyectos así, ya tienes un portafolio, créeme, te va a ser súper fácil encontrar trabajo. Gracias, Mauricio. Pues continuamos con las que tenemos en la lista. Ok, me sigo. De nuevo, si voy muy rápido, me dicen, ok. Dice aquí, pregunta Nicolás Posada de Perú, ¿cuál es la estrategia más adecuada para crear una comunidad? Esa es una excelente pregunta. Mira, hay muy buenas ideas respecto de cómo crear comunidades. A mí me gustan mucho las ideas que vienen de software libre y en particular las ideas de Eric S. Raymond, de la Catedral y el Bazar y la creación de la nosfera, donde habla de que las comunidades están basadas en principios meritocráticos. Es decir, son un montón de gente, o somos un montón de gente, que no nos conocemos y no tenemos obligación de interactuar juntos, pero tenemos intereses en común. A mí me ha pasado un poquito de todo, me gustan mucho las comunidades. De hecho, en algún tiempo trabajé para la 20th Century Fox administrando clubes de fans, entonces me tocaba llevar los clubes de fans de las franquicias de Fox, desde Star Wars, X-Files, y un montón de esas. Ahí aprendí muchísimo de gestión de comunidades. Necesitas 3 cosas. Lo primero, necesitas un tema, necesitas algo que mucha gente pueda compartir y que se identifique con eso y que quieran hablar, que sean apasionados al respecto. Si es Star Wars, si es la Mac, si es el iPhone, si es Flutter o desarrollo de UX, con eso es suficiente. Lo segundo es, enfócate en la calidad de la gente con la que inicias la comunidad, no la cantidad. Hay un principio mal entendido de que entre más personas tiene una comunidad es una mejor comunidad. Y no es cierto. La comunidad es su gente. Entonces, si tienes a la mejor gente posible, gente que no solo sea apasionada, sino que también sepa y quiera compartir lo que sabe, o que quiera aprender y esté dispuesta a invertir tiempo y escuchar, es la mejor gente que puedes tener. UX Nights empezó con 3 personas. Una venezolana, una argentina y yo. Y de ahí creció y se volvió una cosa gigantesca. Me ha pasado muchas veces eso antes, pero como te digo, es la calidad de la gente, no la cantidad. La cantidad es una consecuencia, no un objetivo. Y lo tercero, periodicidad y
predictibilidad. Trata de crear las reuniones, los eventos de la comunidad como rituales, de forma que sean predecibles y que sean fáciles de repetir. Por ejemplo, cuando empezamos UX Nights, definimos hacer nuestros eventos el primer jueves de cada mes, a la misma hora, y si se podía, siempre en el mismo lugar. De esa forma la gente no tiene que acordarse ni estar al pendiente de cuándo va a ser o qué va a pasar. Siempre es el mismo día, siempre es a la misma hora y generalmente en el mismo lugar. Siempre es la misma cuenta de Twitter, siempre es... La familiaridad ayuda a que la gente se integre. Entonces, yo he visto comunidades que empiezan, tienen una página en Facebook, luego en Twitter, luego se van a Instagram, luego se van a otro lado. Se vuelve muy compleja la comunicación. Les sale algo y entonces no pueden reunirse el día que quedaron, entonces lo cambian. Eso rompe la comunidad porque a la gente le cuesta trabajo darle seguimiento. Entonces, 3 cosas. Un buen tema, buenas personas y si haces algo bien, repetirlo una y otra vez hasta que se vuelva costumbre. Con eso puedes crear una comunidad de lo que sea. Veo en el chat una pregunta de Liz. ¿Crees que las heurísticas de Nielsen son aplicables en todos los contextos culturales, geográficos de los usuarios? En general, sí. A mí me ha tocado hacer este asunto de diseño de experiencia de usuario en muchos contextos y en muchos países. He hecho proyectos en más de 19 países, en países en los que ni siquiera hablo el idioma. Por ejemplo, en 2017 me invitaron a Cracovia, que es una ciudad que está en Polonia, a un evento, y del evento salieron de, oye, ¿qué tal si hacemos evaluaciones de usabilidad de las apps de la gente que está aquí? Y contrario a lo que hayan escuchado, yo no hablo polaco. Entonces fue de, ok, ¿cómo te comunicas con una persona que tampoco habla español o que tiene muy mal inglés? Con una persona que no habla polaco y que habla muy mal inglés. Entonces, las heurísticas son algo que son fáciles de escribir, son fáciles de analizar, son fáciles de compartir y funcionan en cualquier contexto, porque al final la gente es gente. Entonces, los usuarios he encontrado, en general, alrededor del mundo, en esta época del mundo, sí quieren más o menos lo mismo y sufren de lo mismo cuando intentan interactuar con tecnología. Entonces, no es la única pregunta que hay que hacer y no es la única evaluación que hay que hacer para hacer un dictamen de usabilidad, pero son un excelente punto de partida independientemente del lenguaje, el contexto, el género, la edad o el nivel socioeconómico de la gente con la que interactúas. Pregunta Rick, ¿recomiendas tener una red social para crear una red social para crear una comunidad? Sí, definitivamente sí, para evitar la fragmentación. Por ejemplo, en UX Nights creamos una cuenta de Twitter que es UX Nights. En Facebook es Noches de UX. Para la gente que participaba, luego cuando empezamos a abrir capítulos en diferentes ciudades, todos decían, es que yo quiero tener mi propia cuenta de Twitter. Quiero mi cuenta de Twitter en Monterrey, en Puebla, en Culiacán, en Guadalajara. Y yo decía, no es necesario. Tenemos una sola cuenta, podemos compartir las credenciales porque al final la comunidad es una sola. El tema geográfico es irrelevante cuando uno habla de temas digitales. Y queremos que si alguien se conecta a una sesión de UX Nights en Tijuana o en Cochabamba o en Lima, se sienta parte de la comunidad sin el sesgo geográfico. Queremos que la fiesta sea tan grande como sea posible y crear un único frente es la mejor idea. Si acaso cuando hay barreras de lenguaje, por ejemplo, ahí sí vale la pena para no estarlo mezclando. Pero en general sí. Con UX Nights, por ejemplo, creamos Twitter, Facebook y LinkedIn y se acabó. Y el de LinkedIn era una réplica de lo que pasaba en Facebook, que a su vez era una réplica de lo que pasaba en Twitter. Porque no teníamos tanto tiempo para estarlo manejando. Entre menos puntos de contacto tengas allá afuera, más concentrada va a ser la interacción y más fácil de manejar es también. Al final, una comunidad es algo que uno hace por amor a la comunidad, no como un negocio. Seguramente hay personas que opinan diferente que yo hablo desde mi experiencia. Pregunta José Díaz de Argentina, ¿el diseño de experiencias digitales viene a reemplazar lo que en el modelo tradicional se llamaba documento de requerimientos funcionales? No, en experiencia de usuario los documentos de requerimientos funcionales se siguen utilizando.
y son parte de estas metodologías de diseño de producto. De hecho, todo lo que llamamos ahora UX o todo lo que tiene que ver con el usuario tiene más que ver con el complemento de esto, que es lo que se llaman requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales describen cómo funciona un producto que se va a construir o cómo se espera que funcione, qué es lo que se espera que haga. Los requerimientos no funcionales hablan de características que son intrínsecas del sistema, pero no de una funcionalidad. Por ejemplo, hacer que un producto sea usable es un requerimiento no funcional, porque no es una funcionalidad en sí misma, sino una descripción de cómo se espera que funcione. Que un producto sea accesible tampoco es una funcionalidad, pero es una característica del sistema. Entonces, no reemplaza nada, más bien lo viene a aumentar, donde los requerimientos funcionales ahora, en lugar de estar enfocados en el producto, están enfocados en el usuario. Entonces, en lugar de decir, el sistema se conectará a una base de datos para mostrar información, lo vemos desde el punto de vista del usuario. Decimos, el usuario podrá conectarse a un repositorio de información para obtener datos. ¿Cómo lo hará? Bueno, ahí es donde viene ya la discusión con el equipo. Pero en lugar de decir el sistema, nosotros lo cambiamos por el usuario, y ahí es donde viene el cambio. Sin embargo, los requerimientos funcionales se siguen documentando, ya se utilice Waterfall, Cascading, Agile o cualquier otra cosa, pero no lo reemplaza definitivamente. Carla Carrillo de México pregunta, ¿qué aspecto del e-commerce es el que tenemos que mejorar más como industria en México para incrementar las compras digitales? Excelente pregunta. Yo creo que necesitamos mejorar 4 cosas. Lo primero, la velocidad de los sitios. La velocidad mata a los e-commerce. Por cada segundo extra que una página tarda en cargar, pierdes entre un 8 y un 10% de tu tráfico. Entonces, y te sorprendería ver lo lentos que son los sitios de e-commerce, incluido en el que yo trabajo. Lo segundo, la escalabilidad. Los e-commerce en México y en Latinoamérica en general, salvo Mercado Libre y excepciones en Brasil, no piensan para ser escalables. Entonces, les parece que tener 10,000 usuarios concurrentes es una locura. Y cuando pasan cosas como Hot Sale o Buen Fin, se desbordan por completo y la mayoría se caen. No les voy a mentir, o sea, en el último Hot Sale, todos los sitios de e-commerce, salvo Mercado Libre y Amazon, tuvieron caídas, porque no están pensados en que puedan escalar. Entonces, el segundo, la escalabilidad. El tercero, los métodos de pago, que es el principal problema del e-commerce, cuando la gente quiere comprar y le rechazan la tarjeta por cualquier razón, o porque los e-commerce cobran antes de entregar, cuando generalmente debería ser al revés. Pero esto es porque los cobros en los bancos son extremadamente lentos. Cuando son eventos grandes como Hot Sale o Buen Fin, los bancos se saturan, pero tampoco escalan. Entonces eso es una fuente inagotable de dolores para los clientes. Y 4, los servicios de postventa, que al final el e-commerce tiene un componente en el mundo offline. Temas como tiempos de entrega, garantías, devoluciones, son un dolor constante para la gente. Hace unas semanas, por ejemplo, abrió la tienda de e-commerce de IKEA en Ciudad de México. Y entonces 80% de México dijo, híjole, yo no vivo en Ciudad de México, entonces ¿de qué sirve que tengan una página web para vender si no pueden entregar donde yo estoy? Que IKEA dice, bueno, es que México es muy grande, o sea, México es del tamaño de Europa. Si comparamos México contra cualquier país de allá, pues es gigantesco. Pero es parte de lo que se necesita hacer aquí, y construir esa logística para poder entregar no es difícil, pero es un montón de trabajo. Entonces, esos 4 aspectos, velocidad, escalabilidad, servicios de postventa y formas de pago, son las 4 cosas que un e-commerce debe tener en cuenta independientemente de su tamaño. Víctor de México pregunta, ¿cuáles son las tendencias para experiencias digitales en el futuro próximo? ¿Ok? Te puedo hablar de aquí a los próximos 10 años, ¿qué es lo que viene? Lo primero es todo es para móvil. Las computadoras y las máquinas de escritorio tienden a desaparecer y todo cada vez se va a hacer móvil.
Ahorita, como les digo, entre el 60 y el 80% del tráfico web y de la navegación ocurre en un móvil. Entonces, lo que no sea móvil se va a morir, salvo que tenga sentido. Lo segundo es el uso de realidad virtual y realidad aumentada. Esos son dos. Que cada vez, conforme los dispositivos móviles tienen más capacidad, la gente lo busca más. Yo durante años le decía a la gente, revisen temas de realidad aumentada, ahí viene, y todo el mundo, no, eso es bien difícil, estoy bien canijo. Y cuando sale Pokémon Go, todo el mundo perdió la cabeza. Entonces vean como algo que es súper sencillo, cuando utiliza estos temas, que, o sea, lo que hace Pokémon Go, sobre todo en sus inicios, apenas podía llamarse realidad aumentada, pero fue la diferencia en tener una adopción gigantesca. Entonces, en la medida en que entendamos cómo diseñar para realidad virtual y aumentada, ahora que también hay visores como Oculus Rift, los Vive de HTC, o algo tan simple como un Google Cardboard, es algo que es una de las grandes tendencias para los siguientes años. Y entre mejor y más rápido lo entendamos, va a ser mejor. Otro asunto, la super personalización, que eso va de la mano con Big Data y Data Mining. Los usuarios quieren tener experiencias cada vez más personalizadas. Entre más información vierte la gente en su huella digital, más personalización exige. Entonces, también entre más personalizadas sean las experiencias, va a ser mucho mejor. Ya las experiencias genéricas están dejando de ser abandonadas porque la barra está muy alta. Otra, y que parece chiste, pero es cierto, el uso de inteligencia artificial, que de hecho el Día Mundial de la Usabilidad de este año, 12 de noviembre, no se lo pierdan, en su ciudad favorita, va a ser sobre inteligencia artificial centrada en las personas. Entonces aquí es un tema bien interesante. Luego me preguntan si uno tiene que aprender a programar, y yo les digo, bueno, es que depende, pero estos días además hay que entender de Machine Learning para ser un diseñador de UX. Y eso suena así como algo de súper del futuro y súper wow, pero ya estamos ahí. Hacer tensores de Machine Learning y aprender a utilizarlos estos días es súper sencillo. Si le echan un ojo a las capacidades de inteligencia artificial en Google Cloud o en Amazon Cloud o el Machine Learning que existe para Microsoft Azure Services, hay muchas cosas que podemos utilizar, desde algo tan simple como, en lugar de llenar un formulario, que la gente pueda utilizar la cámara para leer un documento, de escanear un pasaporte para llenar un formulario, adelantarse a las cosas que necesita el usuario, traducir de un idioma a otro. Entonces, la inteligencia artificial aplicada a diseño de experiencias es otra de las enormes tendencias que vienen. Al punto que ya tenemos esto que le llaman Human Centered Machine Learning o aprendizaje automatizado centrado en el humano. Entonces, ahí viene. Y otras dos, lo que le llaman Ambience Computing, que es el hecho de que la gente está rodeada de computadoras y dispositivos y todas tienen que estar conectadas entre sí, integrándose como parte de una experiencia. Es como el hijito de UX y Internet of Things. Internet of Things pone la infraestructura, pone los aparatos, y el Ambience Computing es lo que pasa cuando le agregan a su experiencia de usuario. Cuando tienen focos inteligentes y cuando tienen pantallas inteligentes y asistentes inteligentes y televisiones inteligentes y un teléfono inteligente, y todo, no viven aislados, sino que interactúan entre ellos para crear un ambiente. Y finalmente, regresando a temas de e-commerce y de banco y eso, lo que le llaman omnicanalidad, que es el Ambience Computing pero aplicado a negocios, y que es cuando diferentes canales de un negocio comparten información y datos para que el usuario llegue a resolver sus metas de la forma que mejor le convenga. Hay algunas más, pero yo creo que esas 7 resuelven mucho y son las grandes cosas que vienen en los próximos años. Chris de México pregunta, ¿cuál sería la mejor experiencia digital B2B que puede ofrecer un comercio de telas para uniformes? Ok, eso es muy específico. Pero resumiéndola en 5 puntos, debería ser móvil.
debería ser rápida, debería ser segura, debería ser personalizada y debería ser multiplataforma. Agregando las otras cosas que ya hablaba del e-commerce. En el caso del B2B, al final el B2B sigue siendo un asunto entre personas, porque aunque dicen que es de un negocio a negocio, los negocios no se manejan solos, adentro tienen humanos que los operan. Y el diseño de experiencia de usuario tiene que ser entonces para un humano específico que pues sucede que representa a otra empresa. Además de ser usable, accesible, rápido, etc. En el caso particular de comercio de telas para uniformes o de cualquier otra cosa, deberías enfocarte en hacerlo móvil, en hacerlo seguro, en hacerlo personalizado, para que la gente pues tenga esa experiencia y regresen por más o compren en más volumen. Finalmente en B2B no tienes tantos clientes, solo tienes clientes que compran mucho. Entonces es lo que puedo decir así rápido y en frío. Oye, Mauricio, perdón que hago un poquito de disrupción. Yo tengo una pregunta también que me gustaría nos respondas. Claro. Como ente curioso que soy, a lo mejor no viene mucho al tema de lo técnico, pero sí en lo experiencial. Y me gustaría saber cuál es el tipo de usuario con el que has trabajado a mediano o largo plazo del que te ha sorprendido más su comportamiento. Es decir, tenías tu tutoría, tu hipótesis, tus A/B testing orientados a un cuadrante y de repente ya viendo resultados y viendo evolución, descubriste otras cosas. ¿De qué, perdón? Y viendo ya la evolución de los trabajos, descubres otro comportamiento que no esperabas. ¿Quién te sorprendió y en qué empresa o en qué rol de tus trabajos? Es complicado. Pues mira, trato yo de no encasillar a los usuarios por sector o por segmento, porque al final toda la gente es gente. Más es de ese lado es como las empresas categorizan y organizan a sus usuarios para que tengan sentido. Te digo, yo he trabajado en proyectos pues casi de lo que sea. Me ha tocado hacer cosas para gobiernos, me ha tocado hacer cosas para bancos, para fintech, para escuelas, para e-commerce, para hacer juegos, para hacer publicidad, y en todas partes. Entonces, es una pregunta difícil para mí porque al final todas las experiencias con clientes uno aprende cosas, incluso ciertas características de la gente. Cuando uno habla de personas mayores, es un segmento completamente diferente. O, por ejemplo, cuando uno trabaja haciendo desarrollo para la India, por ejemplo, que me ha tocado hacer desarrollos y diseños para usuarios en la India, aunque pues, mucho antes de que yo fuera para allá. Sin embargo, lo que uno encuentra es que hay muchos paralelismos cuando la gente comparte ciertos indicadores culturales. Te sorprendería, por ejemplo, lo mucho que nos parecemos los hindús y los mexicanos, o los argentinos y los italianos, o los argentinos y los colombianos. Entonces, y lo diferente, por ejemplo, es que son los latinos que viven en Estados Unidos o que viven en Europa. Entonces hay un montón de indicadores culturales que son los que definen al final los grupos de personas, pero no me atrevería a decir que he aprendido más de uno o de otro. Por ejemplo, hace unos años tuve chance de ir a Haití, ayudar a startups a hacer productos que no conocía, y que es un mundo bien diferente. Entonces, más bien cada oportunidad yo la tomo pues con la mente abierta, tratando de aprender tanto como puedo, y en el camino uno va encontrando patrones, cosas que se repiten, cosas que resuenan en la gente y cosas que definitivamente son diferentes. Pero pues lo importante aquí es salir a la calle cuando se puede y hablar con la gente, es lo que te podría decir. Ok, pues oye, esto me lleva, ¿por qué no agregar a este documento de libros una tutoría? Ya estás en ese momento en el que puedes trasladar todo ese conocimiento y experiencia.
Bueno, sí, de hecho, y aprovecho para hacerlo formal, estoy aprovechando el asunto de la pandemia y ya me puse a escribir. Entonces, empezando en diciembre, te voy a publicar no solo uno, sino una colección completa de libros sobre temas de UX, uno cada mes, con todo lo que he aprendido y todo lo que he hecho y con casos reales y herramientas para que las personas que quieren aprender a hacer, pues no tengan que pasar lo que yo he tenido que pasar, sino que lo puedan aprender de una forma más cómoda y rápida. Maravilloso. Yo te aviso. Perfecto, muchas gracias. Y aunque no estuviera metido en el tema directo, pero como marketer, me interesa muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Pregunta en el chat. ¿Cómo vamos en velocidad? ¿Quieren que nos detengamos en algún tema? ¿Seguimos avanzando? Para mí. Bueno, Vlad, porque compartimos cuenta con Ucrania, una disculpa, pero soy yo. Solamente checando tiempos. Vamos con la lista, creo que alcanzamos otras 2-3 preguntitas. Ok. ¿Y cuál ha sido tu desafío más grande que has tenido al realizar nuevas implementaciones y cómo lo enfrentaste? Pues mira, he trabajado en proyectos que son absurdos de complejos, quiero decir. Yo creo que uno que se lleva las palmas fue cuando me tocó hacer la integración en México de Banco ICSE con Banorte. Banorte en el 2013 compró a Banco ICSE y se lo comió. A mí me tocó trabajar con el equipo de diseño de experiencia de usuario para redefinir todos los servicios digitales del banco, y la parte que yo particularmente hice así con mis manitas fue la migración de todos los servicios de portafolios de productos financieros de ICSE al de Banorte. Fue un proyecto que duró cerca de 8 meses con un equipo de 18 personas de 5 países diferentes, y yo pues era mi equipo. Lo compartía yo con un arquitecto que venía de IBM de Rusia, y fueron muchos gritos, muchos sombrerazos, mucha gente que no hablaba un carambas de español, y que teníamos la presión de un ejército de desarrolladores y gente del banco sin ningún tipo de paciencia para sacar las cosas. Fue un proyecto súper interesante del cual me siento muy orgulloso. Lamentablemente la implementación que hicieron al final no corresponde con la propuesta que hicimos. Entonces, si hoy día van y ven ICSE, pues ya no existe. Y el sitio de Banorte, con todo respeto, está horrendo. Y lo sé porque mi esposo es cliente. Y cada rato se queja de ¿por qué no lo haces bien? Yo digo, yo lo intenté. Que ahí es difícil cuando uno tiene stakeholders o dueños, pues que no tienen ese pensamiento centrado en el usuario. Pero fue un proyecto espectacular. Y como ese tengo varias historias que son ridículas, pero yo creo que al final, ese que yo lo considero un proyecto fallido, y no por mí, sino por la implementación final, me dejó muchos aprendizajes. Desde que un amigo que trabajaba ahí se acabó peleando conmigo y me dejó de hablar, lo cual fue horrible, hasta que pues ver el producto final contra toda la propuesta, pues fue como terrible. ¿Cómo lo enfrenta uno? Serenidad y paciencia, tener empatía hacia la gente, recordar que esto al final uno lo hace para alguien más y no para uno mismo, y que muchas veces ponerse metas grandes ayuda mucho, que a veces no se cumplen al 100%, pero buscando una meta más grande es que uno luego puede tener pequeños éxitos en la vida, que es pues lo que se queda al final. ¿Cuál es la nueva tendencia en sitios web? Bueno, un poquito de lo que ya hablaba antes, ¿no? Todo para móvil, inteligencia artificial. Hablando de diseño, digamos que hay una homogeneización en el diseño con este asunto de los design systems, en particular Material Design, que como Bootstrap ya se injertó en todos lados, entonces toda la web se ve como Material Design. Una tendencia, y que viene también por parte del equipo de Material Design, es empezar a establecer temas sobre el sistema de diseño, donde cambiando 4 variables, iconografía, tipografía, colores, y otra, ahorita te digo cuál era la 4, uno puede cambiarlos por completo. Entonces hacer cosas que son sólidas, que son consistentes, que son útiles,
pero al mismo tiempo que tengan su propia identidad. Hay tendencias de diseño como el brutalismo que decía hace rato, pero son como demasiado fuertes. Y más bien lo que la gente está buscando estos días es algo que tenga suficientes trazos de esquemorfismo y de reconexión con el mundo digital, que bien es parte de las estadísticas de usabilidad de Nielsen, pero al mismo tiempo que sea lo más ligero y lo más sencillo de utilizar. Entonces también el minimalismo es algo que va y viene, pero que definitivamente es una tendencia para los próximos 2 años en sitios web, así como los sistemas de diseño basados en Material Design. Pregunta Cristina de México, ¿cuál es la mejor forma para mejorar la experiencia de un cliente en una aplicación de food delivery? Lo primero, aquí en food delivery tienes que tomar en cuenta de que es una necesidad básica de la gente. Entonces, fallar ahí es fallar en lo más preciado de una persona. No hay nada que genere más rencor en una persona que recibir su comida tarde o no recibirla en absoluto. Yo les puedo contar gente que conozco que ha dejado y ha renunciado, se ha divorciado emocionalmente de Uber Eats o de Rappi, simplemente porque se les olvidó llevarles algún pedazo de la comida, ya sabes, no trajeron los rollos, o se les olvidó poner la salsa, o ese tipo de cosas. Entonces, justo el asunto de la postventa es súper importante ahí. Dentro de la aplicación, lo más importante es mucho contenido, buenas fotografías, actualizaciones en tiempo real acerca de inventarios y cosas que están disponibles o no, y evitar en la medida de lo posible los costos ocultos. Lamentablemente las apps de entrega de food delivery están plagados de lo que llamamos en UX patrones oscuros, donde ocultan información o enganchan a la gente para después cobrar más o utilizar su información para otra cosa. Entonces, en la medida que se puedan evitar ahí, es mucho mejor. Pregunta Andrés de Colombia, ¿cuál es la diferencia entre UX y Service Design? Es una excelente pregunta, una que también me hacen con mucha frecuencia. Piensa que todo este asunto del diseño son como matroshkas, que son estos juguetitos rusos donde tienes una muñequita dentro de otra muñequita, dentro de otra muñequita, dentro de otra muñequita, y las vas guardando una dentro de otra. En el centro de todas esas, la muñequita más chiquita es el diseño visual, el diseño de interfaces, que en sí mismo es una disciplina, pero tiene poco valor por sí mismo. Sirve mejor cuando se aplica, por ejemplo, a un producto, que eso es diseño de productos o product design. Una página web, una aplicación es un producto y es un canal digital, pero generalmente lo llamamos producto. Un videojuego es un producto. La interfase de un ATM es un producto. Un sistema operativo es un producto. Y si tiene un buen diseño, es un mejor producto. Es el asunto de diseño de producto. Ahora, generalmente hablamos de estos productos en 2 vertientes, cuando son offline y cuando son online. Cuando son offline, a la experiencia offline le llamábamos experiencia de consumidor o customer experience. Y a la experiencia online le llamábamos user experience. Pero esto es una visión así como un poquito ya vieja de cuando el mundo se dividía en online y offline. Estos días, la verdad es que ya no hay diferencia entre estos mundos. Todo es online y todo es offline. O sea, servicios como Rappi tiene un componente de una app, pero también el servicio en persona es parte de la experiencia. Entonces, ahí es difícil decir es UX, es CX. El conjunto de todo eso es lo que llamamos un servicio. Es decir, todos los puntos de interacción entre una persona y una empresa, ya sean online, offline o en cualquier canal. Que es ahí donde hablaba hace rato del asunto de la omnicanalidad. Entonces, Service Design se refiere a las interacciones de una persona con el producto de la empresa, pero también con todos los otros canales y puntos de contacto. Las redes sociales, el repartidor, las personas que interactúan en la empresa, a quien llaman por teléfono para atención a clientes, etc.
Y UX abarca todo eso. Entonces es diseño de UI en el centro, después Product Design, después Service Design, y todo eso lo envuelves en UX. Porque al final, los mismos principios que se utilizan para crear la experiencia de un producto se hacen para diseñar la experiencia de un servicio. Decía Donald Norman, que es uno de los padres fundadores de UX, hay personas que creen que la experiencia es un producto, es una página o es una app o Dios sabe qué cosa. Pero no, dice, es todo. Es cómo la gente vive su vida, es cómo la gente interactúa con una empresa, con un servicio, y sí, a veces con una página o con un sitio web o una app. Pero no es ni la página, ni el servicio, ni la app, es todo. La experiencia es la suma de las emociones de una persona interactuando con una empresa. Entonces, Service Design es un subconjunto de la experiencia. Pues digo que ya con la siguiente pregunta nos despedimos en cuanto a la sesión. Para no abusar más de su tiempo, les prometimos una hora y por ahí vamos en tiempo. La última pregunta de la lista, aquí la tenemos de Percy de Perú. ¿Cómo tener una buena experiencia de usuario en el uso de chatbots o asistentes cognitivos? Es una gran pregunta. Nada más para cerrarla de hace rato, escribí en mi blog, y descaradamente lo voy a pegar aquí, un artículo precisamente explicando cuál es la relación entre diseño de experiencia de usuario y diseño de servicios, o Service Design, con diagramas de Venn para que vean que soy una persona genial y súper inteligente, porque siempre hay que usar diagramas de Venn. Y respondiendo la pregunta acerca de los chatbots, de Percy, de Perú. Hay muy buenas guías para diseño. Los mismos principios que utilizamos para el diseño se pueden utilizar para el diseño de chatbots. Justo a esta variante del diseño de producto le llamamos diseño de sistemas visuales. Se pueden utilizar para diseño conversacional a través de dialogar con una máquina o a través de otras que involucran elementos visuales, como es un aparato como un Google Home o un Amazon Echo, por llamar algunos, o sí. Entonces, los críticos de heurística que me preguntaban hace un momento que si se pueden aplicar en cualquier contexto, también se pueden aplicar para asegurarnos que el chatbot del sistema siempre esté cuál es el estado, que los errores, que ayude, que le muestre información y ayude documentación. Para todo lo demás, y dependiendo de la plataforma que estás creando, hay chatbots. En el caso de Amazon, para Alexa, hay guías de diseño de chatbots, igual que hay guías muy buenas para diseño de aplicaciones y de juegos para Google Assistant. De hecho, dentro de las metodologías de Design Sprint, hay una versión de Design Sprint que se llama Design Sprint for Voice User Interfaces, que es un sprint que dura 3 días y que se puede utilizar para, en una sesión súper rápida, entre 1 día y 3 días, puedas hacer un prototipo funcional de una interfase conversacional para cualquier bot. Hay herramientas muy lindas como Bot Society que se utilizan para hacer prototipado rápido de chatbots para un montón de plataformas, y servicios como el Microsoft Bot Framework que sirven para poder crearlos sin necesidad de escribir gran código, sin necesidad de aprender a programar mucho, y se pueden hacer unas interacciones que son increíbles. Entonces ahí lo que recomiendo es, usa lo que ya sabes de UX, aplica igualito. Si vas a diseñar un chatbot para una plataforma específica, un asistente de voz, lee las guías de diseño para cada chatbot. Y lo tercero, métele proceso. El Design Sprint para voz es una excelente forma de empezar. Yo así he creado varios chatbots y los resultados son bastante buenos para no perder el foco en el usuario por la tecnología. Pues completísimo, no sé
Me encantaría tener 2 horas de esta charla, Mauricio, o hacer una segunda parte, pero tampoco queremos agobiar a los que están aquí acompañándonos. Yo creo que lo que podemos hacer es, si te lo parece, continuar que respondas algunas de las preguntas que faltaron por texto y lo subimos a nuestro blog de Zenpulse para compartirlos también. Sí, por supuesto. Todo esto, igual dame un par de preguntas más. Bien. Y todo esto yo te lo regreso mañana con respuestas de texto para poder publicarlo. Sin problema. Maravilloso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Diego de Argentina, ¿cómo se relaciona la experiencia digital con la inteligencia artificial? De la misma forma que cualquier otra forma de interacción. Decía Arthur C. Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La gente, los usuarios allá afuera no saben cómo funciona su teléfono, su computadora, internet, la web. No tienen idea, apenas saben cómo funciona la electricidad, pero eso no importa. Lo que importa para ellos no es cómo funciona, sino qué es lo que puede hacer por ellos. Una buena experiencia de usuario debe ser transparente. Entre mejor hecha esté, menos se debe notar. Entonces, temas que son tan simples como el corrector de ortografía, que es ya un caso de uso muy común en cualquier editor de texto, tiene inteligencia artificial detrás. O los sistemas de recomendaciones de películas en Netflix tienen un motor de inteligencia artificial detrás súper potente que se va ajustando para mostrar las mejores recomendaciones a la gente sin necesidad de que el usuario interactúe con otra cosa. O la selección de música en Spotify o en YouTube Music, que se va entrenando conociendo las cosas que vamos escuchando. Al final la inteligencia artificial se relaciona con la experiencia digital al hacerla más accesible, más usable, más dirigida y mucho más memorable, que es lo que estamos buscando. Bien hecha la inteligencia artificial no tiene un frontend, no tiene así un holograma de una cara o esas cosas que estamos acostumbrados a ver en ciencia ficción. En realidad es algo que corre tras bambalinas, observando al usuario y ayudándolo a lograr sus tareas de una forma mucho más sencilla y más rápida. Por ejemplo, en los teléfonos que tienen la función de desbloqueo por rostro, hay inteligencia artificial ahí. Y es para que la gente no tenga que recordar un PIN o no tenga que poner su huella digital. Simplemente pone el teléfono, pone su cara, el teléfono lo reconoce. Los sistemas de voz que son capaces de identificar a su usuario por la voz, hay inteligencia artificial ahí. Entonces, la relación ahí que hay es, la inteligencia artificial es una herramienta que debe ayudar al usuario a alcanzar sus metas de una forma que sea eficiente, eficaz y disfrutable. ¿Cómo? Depende de la implementación y ahí es donde viene el arte del diseño. Pero al final es una herramienta que lo hace. Y bueno, aquí viene esta de Ingrid que pregunta, ¿cómo puedo acceder a un puesto de UX designer si aún no tengo experiencia? Como junior, puedes empezar a hacer algo de trabajo y si tienes experiencia haciendo diseño visual o haciendo investigación o haciendo programación o haciendo escritura o haciendo design thinking, con eso es más que suficiente. La verdad es que hay mucha información acerca de esta disciplina y como dicen, en el mundo de la sabiduría el conocimiento está en el aire, lo que hay que hacer es respirar. Entonces uno agarra experiencia haciendo cosas. Si no te dan un espacio para tomar experiencia, entonces puedes buscarla tú misma. Haz algo por una inquietud tuya. Levanta una página, puedes empezar con algo gratuito como Google Pages o la suscripción de Amazon Cloud, o simplemente baja o una herramienta como Figma de comunidad, puedes usarla para empezar a diseñar y puedes empezar a publicar cosas y pide retroalimentación a la gente. No se espera que tengas toda la experiencia del mundo, pero sí que seas capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, ser diseñador de experiencia de usuario es una mezcla entre conocer la teoría y la práctica. Una persona que nada más es teoría es un académico. Y los académicos pues están bien en la academia, están bien en las escuelas dando clases, escribiendo papers, pero ellos nada más enseñan, ellos no hacen cosas, lo cual es terrible porque es un montón de conocimiento que no está produciendo nada. Y una persona que sabe hacer cosas pero carece de ese conocimiento, pues es básicamente un mouse a control remoto.
Un buen diseñador de experiencia de usuario tiene que tener un balance de las dos. Debe entender los tecnicismos, la teoría, al menos en la base, pero también debe ser capaz de hacer cosas con sus manos. Un diseñador al final hace cosas. Entonces, si no tienes experiencia, empieza con algo tuyo. O empieza a preguntarte, por ejemplo, agarra tu servicio favorito. Si te gusta Netflix y piensa, ¿cómo podría ser Netflix más disfrutable, más usable, más accesible? La experiencia de usuario al final se trata de entender todos los puntos de fricción que hay entre el usuario y sus objetivos y quitar esos puntos de fricción. Entonces la experiencia de usuario no es lo que hay, es lo que hace falta, que es el dolor de interactuar con una plataforma digital. Si haces algo para ti, como te digo, súmate a estos eventos que hay de hackatones. Ahorita en línea se están produciendo un montón de hackatones. Si no te pagan trabajo, puedes hacer algo para una organización sin fines de lucro, para una ONG, para una causa. Y esos no pagan, pero ya lo sabes desde el principio. Lo que sí te dejan es quedarte con la experiencia. Entonces, ahí está. ¿Una más o ya está? Pues creo que la que sigue está interesante para que cerremos. Sí, ¿por qué no? Venga. Ok, pregunta Roberto. ¿Cómo podemos reconvertir la experiencia de venta en retail presencial en piso de venta a venta online? Es una excelente pregunta. Lo primero es, hay que ver cuáles son los valores rescatables de la experiencia en piso. Depende de la empresa. Ahí son las cosas que uno debe rescatar y así como hay diferentes empresas, también cada una tiene lo suyo. Pues voy a hablar de libros, ahorita que estamos hablando de libros, ¿no? Por ejemplo, hay librerías como en Estados Unidos, en Portland, hay una librería increíble que se llama Powell's Books, que es una librería gigantesca que dicen que tienen más de 1 millón de libros adentro de la tienda. Entonces, tú llegas y preguntas por un libro y te dicen, mira, ahí están un montón de libros, buena suerte, pero de que lo encuentras, lo encuentras. Entonces ahí el valor de la experiencia de retail está en la oferta, en tener un catálogo gigantesco. Hay otras librerías, igual me voy a ir bueno, aquí en México, por ejemplo, si vas al sótano, que lo que ofrece a lo mejor, tienen un montón de libros, pero el chiste es que son muy baratos. Ahí lo que tienen es que la gente conoce muy bien los libros y si preguntas por una recomendación, seguro te llevan a algo. Entonces, ese es el valor que hay que rescatar. Si vas a una librería como Gandhi, pues ahí el asunto es que son libros, pero son libros más especializados y que les llegan exclusivas y les llegan antes que a nadie más, aunque sean más caros. Si vas al Rebusque, pues que es así un montón de libros viejos y buena suerte, pero y puedes negociar precios. Entonces, esto de la experiencia en retail, presencial en piso de venta, va a depender de qué retail estamos hablando. No es lo mismo la experiencia en retail en un bazar o en un mercado que la experiencia en una tienda departamental. No es lo mismo la experiencia en una tienda departamental de alto nivel a la experiencia de una tiendita de barrio. Cada una de ellas va a un usuario diferente y tiene lo suyo propio. Lo importante es precisamente entender cuáles son esos valores que la hacen especial y traducirlo de la mejor manera posible al tema digital. Mucha gente piensa que vender en línea es un asunto de costos y que es que tenemos que ofrecer precios más baratos para que la gente se anime a comprar, y no es cierto. Hemos visto que muchas veces la gente gasta más en internet o compra cosas más caras. Tesla vende carros por internet. Si quieres comprar un día un carro de $120,000, lo puedes comprar en la página de Tesla. Hablando de experiencias de retail. Pero, por ejemplo, un punto de venta que te da la tienda de Tesla es que puedes hacer una prueba de manejo. En digital eso está más difícil, pero lo que hacen es que tienen videos y tienen tutoriales y te explican para que puedas tener la experiencia más cercana a una prueba de manejo desde tu computadora. Entonces, varía. Al final, el objetivo de la gente en un retail siempre es el mismo. Van a una tienda buscando un producto para satisfacer alguna necesidad. A veces la gente tiene bien claro qué es, a veces no lo saben. Temas que son básicos y consistentes, como la disponibilidad
la amabilidad y las recomendaciones y el contacto con alguien, y al final pues la capacidad de comprar rápido, creo que son las 4 principales valores en esa conversión de venta de retail a venta digital. Y que si bien en digital no podemos poner una persona que esté atendiendo a cada usuario, sí la forma en cómo se redactan los textos, en cómo se escriben los copies, en cómo se viste la página, tiene que tener ese dejo, tiene que tener ese reflejo de la tienda física para que la gente pueda hacer la conexión. Amazon, por ejemplo, que empezó en digital, está haciendo ya librerías y tiendas físicas. Y lo primero que ves cuando entras a la librería de Amazon en físico es un librero que dice lo nuevo esta semana, lo más vendido en Amazon.com, recomendados para ti. Y dices, ¿cómo saben que esto es para mí? Dios sabe cómo lo saben. Por ejemplo, cuando uno llega ahí, no hay que formarse en ninguna parte. Llegas a un kiosco, metes tu usuario, tu password, ni siquiera tienes que cargar con tus libros, te los llevan a tu casa, porque así es la experiencia online. Y así lo llevaron a la experiencia física. Al final lo que la gente quiere es consistencia entre canales. Genial. A mí me gustaría complementar un poquito esto de la migración del retail o del offline al online, retomando lo que hace Reed Hastings, ¿no? Con Netflix, cuando ya transitan de ser DVDs a domicilio a ya ser una plataforma de streaming, que si bien tiene un modelo de negocio muy distinto al rentar películas en una tienda física, y su modelo de consumo de este contenido es diferente, todavía están emulando algunos elementos de estas tiendas físicas como Blockbuster, que incluso se ríen de ellos ahora en Halloween, ¿no? Se disfrazaron de Halloween como un muerto. Entonces, pero siguen teniendo esas como gavetas. Si ustedes se fijan en el acomodo, tanto en móvil como en escritorio o en Smart TVs, la manera de mostrarte el contenido es con fragmentos gráficos o de video verticales que si tú pasas el cursor o le das clic, te muestra de qué va. Te muestra el director, los actores principales, a veces el género y demás. Puntos importantes que tú podías leer justamente pues en la caja de la película cuando ibas a Blockbuster, ¿no? Entonces, todavía no se desprenden de esos elementos porque siguen llamándonos, seguimos siendo unos entes físicos. Así es. Que la gente es gente. El diseño debe partir de qué es lo que la gente espera, busca y necesita. Y todas las respuestas salen de ahí. Pues, Mauricio, muchísimas gracias. Yo ya nada más les dejo aquí en el chat una liga. Déjenme se las pego. Ahí les va. En esta liga de tiempos es un cupón que ya está aplicado un 10% de descuento. Nada más ingresen, le dan clic o la pueden guardar, copiar y guardar para cuando ingresen y hacen su cuenta en Tiempos ya puedan tener un descuento del 10% para que puedan contratar alguno de nuestros servicios. Si bien pueden empezar con planes gratuitos e irlos escalando, ya tienen ahí un aliciente para que nos contacten. Muchísimas gracias, Mauricio. Estamos entonces en eso de dar seguimiento en texto y comunicarlo a nuestros seguidores por su correo electrónico. Por supuesto, yo mañana te lo envío. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Un gustazo tenerte aquí, Mauricio, y pues no nos seguimos la pista. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chao. Gracias a todos por acompañarnos.